Y hoy vamos a empezar a hablar sobre la segunda venida de Cristo en gloria. Y esto pues quizá va a cambiar nuestra forma de exponer esta clase, porque nosotros tenemos que conocer el por qué nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene dos fases. Tiene el arrebatamiento de la iglesia y luego tiene su aparición física al final de los 7 años de tribulación, que viene con la iglesia y viene con sus ángeles. Así que hay un capítulo en la Biblia que es la base de todo esto, porque el que enseñó acerca de su venida fue Cristo Jesús. Los evangelios presentan la venida de Cristo en gloria, y es un tema muy especial que tienen. Cristo habló mucho sobre esto. Y si nos vamos a San Mateo capítulo 24, vamos a ver este discurso escatológico. Escatos quiere decir futuro, ¿verdad? Cosas del porvenir. Lógico, pues viene de logía, estudio de las cosas futuras. Así que los apóstoles le estaban preguntando a Jesús, o sea, estaban admirados del templo, y sus discípulos se le acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Y en el versículo 2 Jesús dice: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió en el año 70, que el templo fue destruido por los romanos. Y hasta ahora no hay templo. Está la mezquita de Omar ahí. Y ahora están tratando de ver realmente dónde y cómo era que el templo estaba edificado, o sea, el área que ocupaba. Y están pues con el propósito de construir de nuevo el templo. Pero ya hemos aprendido nosotros que esto no va a pasar. ¿Quién es el que le va a construir el templo a los israelitas después del arrebatamiento de la iglesia? El anticristo. Así que ya los preparativos, hermanos, se están haciendo. Y vamos nosotros a leer este capítulo 24, porque en el capítulo 24 Cristo hizo un compendio de lo que hemos estudiado hasta este momento en Apocalipsis. Nosotros tenemos los jinetes de esos 4 caballos que traen desolación, guerra, pestes, hambres a la tierra. Y Jesús, de una forma compendizada, lo dice acá. Y empieza con el capítulo 6 de Apocalipsis, con el jinete del caballo blanco que viene para engañar al pueblo de Israel. Y dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oiga bien, Pablo siempre menciona los siglos venideros o el siglo venidero. Eso da a entender el milenio. Entonces,
En el versículo 4, Jesús empieza a decirles a ellos lo siguiente. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. No le está hablando a la iglesia acá. Esto no corresponde a la iglesia, solamente al pueblo de Israel. En el capítulo 24, la iglesia no está hasta el versículo 31. Y dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto que está hablando Jesús es algo profético, pero es una profecía de doble referencia. ¿Qué quiere decir profecía de doble referencia? Que se está hablando acerca de un acontecimiento que va a suceder en un corto tiempo, pero que también va a suceder en un futuro lejano. Esa es una profecía de doble referencia. Jesús empezó a hablar de esto refiriéndose a la destrucción del templo y a la persecución que tuvieron los israelitas, los judíos, en el año 70, que fueron dispersados, muchos fueron muertos, no regresaron sino hasta el año 1948, cuando la ONU quiso que regresaran los judíos a su tierra. Y vemos nosotros que Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto viene a ser a corto tiempo. Ya eso lo hemos visto ya muchas veces. Muchos han aparecido diciendo que son Jesús, el Cristo, y no han sacado nada de eso. Ya se murieron y ahí están ahora enterrados. Pero nuestro Cristo resucitó, ¿verdad? Alguien vino a pedir un consejo a un gran predicador y le dijo: mira, yo necesito ser como Cristo. Quisiera yo hacer lo que él hizo para que también yo sea un Mesías. Y le dice: pero ¿por qué quieres hacer eso? No, yo quiero ser un Mesías. Bueno, pues es fácil, le dijo. Es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, tú tuviste que haber sido engendrado por el Espíritu Santo en una mujer que era virgen. ¿Fue así como naciste? No, mi mamá no era virgen. Yo no fui engendrado por el Espíritu Santo. Bueno, eso para empezar. En segundo lugar, tienes que vivir una vida de santidad y sin pecado. ¿Tú pecas o no pecas? Bueno, sí, yo soy débil, yo peco. Entonces, bueno, no calificas. Pero si en verdad no hubieras pecado, tienes que ir a la cruz, te tienes que dejar matar y que te crucifiquen. Bueno, eso pues lo puedo hacer. Ok, está bien. Pero ¿sabes qué? Te tienen que enterrar. Y al tercer día tienes que resucitar. No, pues eso sí está difícil usted. No, si yo me muero para que yo resucite, ¿quién sabe? Y digamos que resucites. Tienes que ser llevado por una nube al cielo y que todos te estén viendo. Esas son las cualificaciones que debes de tener. No, dice, entonces no puedo hacerlo, porque ningún hombre puede cumplir con nada de eso, pero nuestro Cristo sí lo hizo. Por eso digo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta? Vendrán muchos en mi nombre. El primero que aparece en Apocalipsis es el jinete del caballo blanco, el capítulo 6, con arco sin flecha, para engañar
a los judíos, pensando, o sea, haciéndose pasar por el verdadero Cristo, el Mesías que los judíos esperan, porque ellos no creen en Jesús. Pero note bien lo que sigue después del versículo 6. Si oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es al fin. Ya hemos estudiado los 4 caballos de Apocalipsis. Ahí hay miseria, hay guerras, hay todo. Jesús lo estaba anticipando acá. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está todo descrito en los jinetes del caballo blanco, o sea, de los caballos. Luego dice, y todo esto, oiga bien, será principio de dolores. Los primeros 3 años y medio en que los jinetes de los 4 caballos se presentan, todo eso es principio de dolores, porque después de los sellos vienen las trompetas, y después de las trompetas vienen las copas, y todo esto va en progresión. Ahora, dice el versículo 9. En el versículo 9 ya empieza Apocalipsis capítulo 12, donde el dragón está esperando que el niño varón que la mujer va a tener, que la mujer es Israel, y este niño varón pues está representando a la simiente que la mujer va a dar a luz, que Israel va a dar a luz durante la tribulación. Note bien que cuando vinieron los romanos y destruyeron y atacaron el templo, no están las 12 tribus completas hasta el día de hoy, no estaban, y hasta el día de hoy no están. Solamente está Judá, así que no hay una inclusión de las demás tribus. Por lo tanto, eso todavía no se ha cumplido en toda su plenitud. Por eso esto es una profecía de doble referencia, porque cuando esta persecución llegue, ya hay las 12 tribus completas, y habrán 12,000 israelitas sellados de cada tribu. Pero en el año 70 eso no pasó. Ahora, en el versículo 9, Cristo habló de que estos israelitas, la bestia iba a perseguir a todos estos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Note bien, dice por causa de mi nombre. En el año 70 los judíos fueron muertos, pero no por causa del nombre de Jesús, porque no creían en Jesús. Pero durante la tribulación sí. Ellos no se van a dejar sellar y por eso van a morir, porque saben muy bien que este Cristo falso no es el verdadero para ellos, y no se van a dejar poner la marca de la bestia. Entonces van a morir. ¿Por qué van a morir? Porque han creído en el verdadero Jesús. ¿Se da cuenta? Muchos, dice el versículo 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El hombre es cruel. El hombre, mi hermano, por quedar bien con otros, entrega a sus mejores amigos. ¿Y dónde está escondido este? Allá se metió, mira, agárralo. Vende, ¿verdad?, su confianza, su amistad, por otras protecciones. Y van a estar tropezando. ¿En qué forma? Porque se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler empezó a matar a todos los judíos, hubieron personas, naciones que escondieron a muchos de ellos. A muchos de ellos. Y lo mismo pasará durante la gran tribulación. Habrá persecución
y habrán naciones que van a esconder a muchos israelitas y habrán personas que esconderán a muchos de ellos. A eso se refiere Jesús en Mateo capítulo 25, donde dice: tuve sed y me diste de beber. Y así sucesivamente. Entonces, en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Note bien, engañarán a muchos. Cuando dice la palabra engañarán es porque el engañado es porque ya sabe la verdad, pero fue convencido de alguna manera que eso no era verdad y fue engañado. Aquí se está hablando de los escogidos. En la Biblia, cuando se dice escogidos, se refiere de una forma exclusiva al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios. Nosotros somos injertados, nosotros los gentiles, somos injertados en ese olivo. El olivo es algo especial porque es el olivo que tiene una referencia a Abraham. Y Pablo dice que los verdaderos israelitas son los que descienden de Abraham por medio de su hijo Isaac. Esos son los verdaderos israelitas. Jesucristo, cuando anduvo en su ministerio, había gente que no le pedía que le sanara ni nada, quizá a la distancia. Y Jesús, al verlos, los identificaba y decía: ah, este es un verdadero hijo de Abraham. Y si estaba enfermo, lo sanaba sin que se lo pidiera. Con Zaqueo pasó así. Quizá muchos, ¿ustedes creen que solamente Zaqueo estaba arriba del árbol? Habían muchos más. Si es que ese árbol es el verdad, es el real, nosotros pasamos por ahí, por ese árbol, y lo muestran. Y es un árbol frondoso. Entonces, y había muchos más, pero algunos quizás se subieron para ver, porque yo no creo que solamente Zaqueo era pequeñito, había muchos más, ¿verdad? Así que Zaqueo estaba ahí, pero note bien que Jesús, de todos, como él sabe todas las cosas, no lo ignoró, o sea, no dejó de darle importancia. Le dijo: Zaqueo, hasta le dijo el nombre: Zaqueo, desciende, bájate de ahí, que es necesario que hoy pose yo en tu casa. Ni le pidió permiso si entraba o no. Cristo quiso darle a entender a él que el Dios tiene la autoridad. Él es el creador de todas las cosas y él no pide permiso para nada, a menos de que quiera tratar directamente con nuestra voluntad para hacer algo especial. Pero nosotros tenemos que entender que llamó a Zaqueo porque Zaqueo era un descendiente puro de Abraham. Y cuando lo criticaron dijeron: bueno, ¿cómo yo voy a dejar a un lado a este que es un hijo de Abraham? ¿Se da cuenta? A la mujer que estaba encorvada cuando iba a la sinagoga, dice la Biblia que Jesús la vio, la llamó, la tocó y le habló. Le dio una importancia tremenda, la sanó completamente y ya estuvo derechita. Tenía un demonio que la tenía torcida. Imagínese usted, yo creo que no solamente tenía uno, tenía muchos acá, que la tenía toda doblada. Y mire, déjeme decirle que Dios, que Cristo la sanó. Y oiga bien lo que sucede. Critican a Jesús. Y dice Jesús: porque la sané en el día sábado, ustedes están enojados. Ella es una hija de Abraham. ¿Por qué yo, si viendo la hija de Abraham, la voy a dejar así? Cada vez que encontraba a alguien que era del linaje de Abraham, de esa línea,
Cristo lo sanaba, le hablaba, hacía algo con él. Así que Él conoce todas las cosas. Entonces los escogidos son esos, mis hermanos. Por ahí pues los calvinistas están diciendo que ellos fueron creados para salvación. Y aquellos que no aceptan el evangelio, el vecino que está ahí, que no le gusta ir a la iglesia, ellos también fueron creados por Dios, pero para que vayan al infierno, para el lago de fuego. Así que Dios creó dos clases de gente. Gente que es creada para que vaya al cielo y gente que es creada para que vaya al lago de fuego. Así que el que ha sido creado para ir al lago de fuego, aunque escuche 100,000 mensajes, ya está creado para ir al lago de fuego. Eso es lo que dicen los calvinistas. Así que no hay forma de salvarse para uno que ha sido creado por Dios para ir al lago de fuego. Pero eso no es así. Pablo no acepta esto. Pablo dice que Cristo vino a morir por todos los hombres. Juan dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice Romanos 1 que Dios no hace acepción de personas. Así que tenemos ahí, hermano, que estos están equivocados. Los calvinistas están equivocados, porque creen que ellos son creados por Dios para salvación y ellos pueden ofender, pueden hacer cualquier cosa. Ellos ya son escogidos para ir al cielo. Pueden venir y si alguien los aborrece, un calvinista puede pasar al lado suyo y no lo saluda y ni lo toma en cuenta. Ellos son los que vinieron con la idea de que la mujer no tiene que hablar acá enfrente, que la mujer no tiene que predicar, que la mujer no tiene nada, no puede estar en el ministerio de la mujer tiene que estar sumisa. Pero Pablo dice que todos nosotros somos iguales para Cristo. Cuando el Espíritu Santo se derramó ahí en el Pentecostés, que habían como 120, ahí se da la lista de las mujeres que estaban y hasta la madre de Jesús estaba ahí. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, los hombres y las mujeres. Y se formó lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que usa como Él quiera usar a cualquiera que Él quiera usar. Nosotros no estamos para decir, a ti no te puede usar el Espíritu Santo porque eres mujer. No. Hemos visto a través de la historia mujeres valientes, predicadoras, ministras del Señor, que han edificado el cuerpo de Cristo. Y por esa razón, hermano, es que ser calvinista es un problema. Es un problema. Las iglesias bautistas, conservadoras son calvinistas. John MacArthur es calvinista. Bonitos mensajes que dan, pero ellos les predican solamente a los escogidos. Pero bueno, es algo que ellos así lo interpretan. Entonces, nosotros sabemos que Cristo vino a morir por todos los hombres. Ahora, durante la tribulación hay que entender muy bien que esos 7 años no son para el mundo entero con respecto a salvación. Esos 7 años son exclusivamente para los escogidos y está ya escrito, eso está muy claro. Pero la iglesia no va a estar acá. La iglesia no va a estar acá. Pablo dijo que la iglesia se formó de judíos y gentiles. ¿Se da cuenta? Así que la iglesia es una
una entidad completamente diferente. Es una nueva creación, dice Pablo. Y no hay acepción de personas. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, dice Pablo. Aquí es que todos estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, note bien, en el versículo 13, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Durante la tribulación, hermano, esto va a estar terrible. No habrá amor. Mas el que persevere hasta el fin, se lo está diciendo a los que van a estar en la tribulación. Por eso en Apocalipsis se dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, porque también se nos dice a nosotros en el tiempo presente. Hay que serle fiel a Dios hasta la muerte. Pero aquí dice, el que persevere hasta el fin de la tribulación. ¿Se da cuenta? En otras palabras, cuando ya Cristo baje, aquellos israelitas que perseveraron no van a estar sellados. Los que no perseveraron van a estar sellados y no van a entrar al milenio. Van a ser destruidos todos, porque es un pueblo que, siendo de Dios, negó a Dios. Pero dice el versículo 14, y será predicado este evangelio. ¿Qué es? A ustedes les he enseñado que el evangelio que predicaba Cristo se llama ¿cómo? El evangelio del reino. A Pablo más adelante se le mostró el evangelio de la gracia, que incluye a todos. No es un evangelio del reino. Ahora, este evangelio se va a predicar por los 144,000. ¿Ok? Este evangelio va a ser predicado por los 144,000 que van a estar predicando durante la tribulación. Ellos van a convencer a los israelitas de que ese no es el verdadero Cristo. Este es el jinete del caballo blanco. Sino que el verdadero Cristo es el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, y que a ese hay que esperarlo. Porque los judíos realmente y los israelitas sabrán de que esos 7 años es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Les va a dar entendimiento. Así que, y será predicado este evangelio del reino. ¿Se da cuenta? No es el evangelio de la gracia, dice Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo están los israelitas. Hay 10,000, hay 10 tribus que tienen que ser alcanzadas por Cristo a través de este mensaje. Y luego dice, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya cuando Cristo venga. Ahora, no es que vaya a venir el fin del mundo. Alguien dice, no, que ya se acerca el fin del mundo. Hermano, no, el fin del mundo todavía no se acerca. Vamos a estar acá 1000 años más. El mundo va a estar 1000 años más. Cristo tiene que venir a reinar 1000 años. ¿Se da cuenta? Pero aquí vemos nosotros que vendrá el fin. Este fin puede venir en referencia al gobierno gentil. Israel no está gobernando en nada, está siendo atacado. Israel está siendo el blanco del odio de las naciones circunvecinas. Y esto pues tiene que irse cumpliendo porque está profetizado. Está profetizado. Van a venir estas naciones que dice Ezequiel 38, 39,
a atacar a Israel. Entonces cuando lo estén atacando es cuando Cristo baja para traerles a ellos la salvación. Ahora, viene entonces el consejo. Por tanto, el versículo 15 cabe a la mitad de la tribulación. Porque a la mitad de la tribulación empieza la gran tribulación. Empieza la persecución a los israelitas. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando el anticristo quiebra el pacto, rompe el pacto que hizo con los israelitas. A la mitad de la tribulación va a llegar al templo y va a sacrificar una cerda, así como lo hizo Antíoco Epífanes, que sacrificó una cerda y hizo un caldo con la cerda y regó la sangre y el caldo por todos lados. Por eso se llama la abominación desoladora. El templo quedó inservible, ya no había adoración en el templo porque estaba inmundo. Pero vinieron los macabeos, como en el año 163 antes de que Cristo naciera, y purificaron el templo. Se llama entonces la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, la fiesta de las luces, que los judíos hasta el día de hoy celebran en el mes de diciembre. ¿Usted quiere una referencia? Vamos a San Juan. Vamos a ver si es ahí. San Juan capítulo 10. Tenemos versículo 22. Jesús llegó a una de estas fiestas ahí en Jerusalén. Note bien que el ministerio de Jesús siempre fue en Galilea. Cada vez que hay una fiesta, Jesús aparece ahí en Jerusalén. Los evangelios ubican a Jesús en Jerusalén cada vez que hay una fiesta. Así que en el versículo 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta del Hanukkah, o la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Se da cuenta? Era invierno porque era en estos tiempos que se llevaba a cabo y se lleva a cabo esta fiesta. Ahora, dice el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, notemos que ahorita mismo no hay templo, pero yo les dije a ustedes que era una profecía de doble referencia porque los romanos destruyeron el templo, pero no pasó nada de lo que es abominación desoladora. No hubo nadie que matara una cerda y que regara la sangre y que hiciera un caldo con la cerda y regara el caldo por todas partes. No, esto no pasó, solamente se destruyó el templo. Así que lo que está en el versículo 15 es lo que va a pasar directamente a la mitad de los 7 años que ya nosotros hemos estudiado. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. A la mitad de la tribulación, el anticristo va a romper el pacto que hizo de 7 años, a los 3 años y medio lo rompe, y ahí se van a dar cuenta los judíos y los israelitas de que ese no es el verdadero Cristo, y no lo van a adorar. Entonces él va a venir a perseguirlos y a sellarlos. Y dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cristo también se está refiriendo acá no solamente a lo que va a pasar en los 7 años de tribulación, sino a lo que sucedió en el año 70. Es de doble referencia a esto. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues por que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque muchas veces por ser día de reposo no huyen y se dejan matar.
no quieren pecar contra Dios. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se da cuenta? Se está refiriendo a los 7 años de tribulación. Y si aquellos días no fueran acortados, en vez de ser 7 años completos, van a ser 3 años y medio. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Hermano, esto es algo tremendo, porque aún el tiempo es acortado para que el hombre tenga una oportunidad en la tribulación. Aún el tiempo. Pero note bien que aquí es una referencia a los israelitas. Pero oiga bien, aquí viene el toque de los escogidos. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, dijimos? Los judíos, Israel. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No por causa de la iglesia. La iglesia ya está en el cielo. Estamos en la boda del Cordero. ¿Se da cuenta usted? Estamos adorando al Señor. Pero por causa de los escogidos, los israelitas, aquellos días se acortarán. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Se da cuenta? Usted ya estudió de que aún la imagen que los científicos van a hacer, que va a ser un clonaje, o quizá va a ser una humanoides, quién sabe. El punto es que va a hablar, va a tener vida, va a controlar. Ahora pues ahí andan ya con esos robots que caminan, que platican, que van a comprar, que sirven a la mesa, ¿verdad? ¿Alguien ha ido a uno de esos restaurantes donde hay una mesera? Alguien me contó que fue a un restaurante, ¿verdad? Pero que no tiene la forma todavía de una persona, sino que es un robot, un aparato por ahí que lleva la comida y le dice, buen provecho. ¿Se imagina usted? Eso, hermano, está tomando lugar. Hoy en día es muy peligroso. Usted ha visto que sacan hasta el presidente electo cantando vestido de mexicano y la voz. Ahora sacan consejos dados por Trump, pero es la voz que ¿verdad? Que esa tecnología crea, porque ahora es peligroso, y hasta la fisonomía, hermano, es peligroso ahora. Ahora es fácilmente quitar a una persona y poner otra al lado de alguien más, y hasta que se estén besando y agarrados de la mano. Y mira, mira cómo está, y todo es falso, mi hermano. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado ahora, porque esos no respetan. Al rato, si usted se descuida, lo van a sacar cantando ahí, vestido de charro, o no sé de quién. Pero el punto es de que es peligroso eso. Ahora, dice acá, el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, oiga bien, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los israelitas. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Bueno, esto lo estamos viendo ahora como un síntoma, hermano. Un síntoma que está afectando realmente a la iglesia. Porque hoy en día salen cosas en Facebook, en el internet, en cualquier website que usted visite,
de esos religiosos y se va a dar cuenta cómo están atacando las cosas, quitándole a los miembros la fe, la fidelidad a su iglesia, sus responsabilidades, porque están cada día pues minando sus mentes y enseñándoles cosas que tienen que ver con la apostasía, y hay de aquel que caiga en esos engaños. Usted tiene que estar preparado y preparada para esto, de tal manera que si por ahí se cruza algo, cuando usted está viendo ahí el Facebook y le están diciendo ahí, no, que los diezmos, no, que para qué ir a la iglesia. O hay otro por ahí que está diciendo que para qué tener pastores. Otro que está diciendo que no se debe de ir a la iglesia, porque la iglesia eres tú, dice. ¿Para qué vas a ir a una iglesia? Todo eso es apostasía. Entonces, si alguien, hermano, no está preparado para eso, cae fácilmente. Por eso es que muchas veces yo digo de aquí cosas que tienen que ver con la preparación teológica en usted, para que cuando se encuentre con esto no sea engañado fácilmente. Y usted sepa muy bien que puede oír eso y le toca lo que dijo Pablo, oír todo y retener ¿qué? Lo bueno. Sí. Pero dice aquí Jesucristo que si fuere posible, los escogidos serían engañados durante esa tribulación. Y hoy en día hay muchos creyentes engañados también, con cositas, hermanos, que están pasando que se oyen que son realmente ridículas, ¿verdad? Como no digas aleluya, no hables en lenguas, ya tú eres bautizado con el Espíritu Santo. ¿Para qué hablar en lenguas? Es una locura. Hay gente que antes se llenaba del Espíritu Santo y danzaba en el Señor bajo la influencia del Espíritu Santo, y ahora ya no lo hace, porque ya se le metió el dardo en la cabeza, se quitó el yelmo por un rato y el diablo se aprovechó. ¡Pap! Ahí tiene, mire, el chip. Esto es fuera de control. No vayas a brincar, siéntese ante el gozo. Cuidadito, si sientes algo eléctrico en tu cuerpo, salte, vete a sentar mejor. O sea, cosas que ya es un ataque directo a la iglesia. Hay que tener cuidado. Usted dele lugar al Espíritu Santo porque usted es pentecostal. Ahora pues se han quedado con los costales solamente. El pente lo tiraron por allá. Ahora, vea usted lo que va a pasar. Cristo está preparando acá a su pueblo para que lo espere en su segunda venida. No en el rapto, porque aquí está hablando con Israel. Israel como nación no se va en el rapto. Israel pasa la tribulación completa, los 7 años. Al final de los 7 años, Cristo viene visiblemente con la iglesia, y Él quiere que los israelitas estén preparados, sin estar sellados, pero esperando. Y ellos quizá van a decir, pero ¿a qué horas? ¿Cuándo? Se está tardando. No viene por nosotros. Aquí estamos escondidos en estas cuevas. Aquí estamos acá aguantando hambre. Aquí estamos acá huyendo. Entonces le dice en versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? En un abrir y cerrar de ojos, la tierra va a temblar, habrá un terremoto como uno de los que nunca han habido en la tierra, y los cielos se enrollarán como un pergamino, dice Pedro. Habrá una devastación terrible. Cristo viniendo en las nubes, mis hermanos, porque va a ser la guerra de Armagedón. Cuando Él venga, la bestia y el falso profeta y todo su ejército van a estar queriéndolo recibir
con esos misiles que le van a tirar. Porque donde quiera, dice, que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Quiénes son los que van a resucitar acá? Los israelitas del Antiguo Testamento y los que murieron por Cristo en la gran tribulación. Cuando Cristo baje y esté la guerra de Margedón, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los que murieron en la gran tribulación van a resucitar para entrar con Cristo al milenio. Y lo tremendo del caso es que van a tener el mismo cuerpo que la iglesia va a tener. Cuerpos transformados. Pero ellos van a resucitar cuando Cristo venga. La iglesia va a resucitar y va a irse al cielo con Cristo. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados antes de los 7 años de tribulación. Para los judíos hay solamente 2 resurrecciones. Está la primera resurrección, que es esta. Ellos saben muy bien que al iniciar el milenio, todos los judíos, por ser judíos, es la mentalidad que ellos tenían. Todos van a resucitar al iniciar el milenio cuando venga el Mesías. Pero esto no era así. Cristo dijo que vendría la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna. Y se lo estaba diciendo a los judíos. No se lo estaba diciendo a la iglesia. Se lo estaba diciendo a los judíos. Marta le dijo: yo sé, Señor, que mi hermano Lázaro va a resucitar. Yo sé que tú eres la resurrección de la vida. Mi hermano Lázaro va a resucitar. Pero hasta el día postrero. ¿Se da cuenta? El último día de los 6,000 años, ya para empezar el último milenio. O sea, van a haber 6 milenios. A eso me refiero. El último día del 6º milenio, ellos sabían que todos los judíos iban a resucitar. Y iban a entrar al 7º milenio. Así le dijo Marta: yo sé que mi hermano va a resucitar, pero hasta el día postrero. Ellos nunca, oiga bien lo que voy a decir y entienda esto, ellos nunca se imaginaban, no pasaba por la cabeza de ellos que entre la primera resurrección y la segunda resurrección, que son todos los pecadores después del milenio, en medio de esto, de estas 2 resurrecciones, iba a haber otra resurrección, que es la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, la resurrección de la iglesia. Ellos no tenían eso en mente. No lo tenían en mente. Es como cuando alguien está viendo 2 montañas enfrente, que ve la primera montaña y luego ve la segunda montaña. Y al verlas así de frente y no de lado, no pueden ver que en medio de las 2 montañas hay un gran valle. Esa es la era de la iglesia. Ellos miraban esta montaña y la otra, que es el milenio, pero no se imaginaban que en medio de las 2 montañas había un gran valle, que es en sí la era de la iglesia. Y es ahí, hermano, donde habrá una resurrección, que no es ni la primera ni es ni la segunda. Lo que Pablo dice es: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero eso no quiere decir que es la primera resurrección. Más adelante vamos a estudiar esto en Apocalipsis, cuando Cristo empiece con el milenio, y vamos a ver qué significa esto. Pero sí que hay 2 resurrecciones para los judíos. Y para la iglesia solamente hay una, que son los muertos en Cristo. Por eso, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto es muy importante tocarlo, dando a entender que Cristo acá
también se está refiriendo de una forma especial a los cuerpos que van a ser sacrificados, van a ser aniquilados durante la tribulación. Van a estar tirados esos cuerpos de los israelitas en donde quiera, por ahí. Y el versículo 29 dice, no te bien lo que va a pasar cuando ya se terminen los 7 años. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso no pasó en el año 70, ¿se da cuenta? No pasó. Por eso es que esto se refiere ya a la venida de Cristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo es que esto va a pasar? Si una estrella cae acá, hermano, se lleva a tierra de encuentro y la quema, porque hay estrellas que son mucho más grandes que la tierra. Pero aquí se está hablando, hermano, muchos dicen de meteoritos que van a caer, otros dicen que es porque esos misiles que van a ser tirados para allá van a venir también de regreso, quizá caer sobre ellos mismos. Hoy estaba oyendo un comentario acerca de algunas armas nuevas que tiene Israel, que es capaz de interceptar, como lo está haciendo ahora, ¿verdad?, con lo que tienen, pero estas armas son más sofisticadas, que no solamente hace que le pegue a ese misil que envíen, sino que lo hace regresar. Lo hace regresar al lugar de donde fue disparado. Entonces, las otras naciones como que están afligidas. Dicen, bueno, si tiramos allá, no solamente van a destruirlo allá, sino que lo van a regresar para acá. Así que, muchachos, cuando tiremos el misil, corramos para otro lado, porque este viene de regreso para acá. Entonces, hermano, va a haber un revolú. Mire, vayamos a Pedro, para que usted vea cómo Pedro interpreta esto. ¿Dónde está? En 1 Pedro. Pedro está hablando de esta venida de Cristo en el capítulo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Oiga bien lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. No está hablando del rapto, Pedro, aquí. Está hablando de la venida física de Jesús al final de los 7 años. Miren lo que va a pasar en los aires. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? Y esto, hermano, es algo que le concierne mucho a Pedro y a nosotros, porque dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, le habla la iglesia, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados con Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, Pedro está hablando algo acá que quizás no era muy claro para él.
al apóstol Pablo se le reveló el rapto de la iglesia. Pedro tenía que aprenderlo del apóstol Pablo, porque más tarde el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Jerusalén, y todavía no entendían, porque dice el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. ¿Qué cosas? De la venida de Jesús, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Él sabía que había unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras del Antiguo Testamento, para su propia perdición. Bueno, sigamos acá en Mateo 24. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, versículo 29. Ahora mire el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Se da cuenta? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, ¿cómo? Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos. Y luego dice, de los cuatro vientos, de los cuatro cabos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Donde esté un judío, donde esté un israelita que haya creído en Jesús, va a resucitar cuando Cristo regrese a la tierra. Ahora, Cristo, y termino acá, hágale así en la cabeza, porque lo que voy a decir ahorita es algo que usted lo debe de anotar muy bien, ¿ok? Muchos dicen que Jesús nunca habló del rapto de la iglesia, nunca habló, solamente está hablando de su segunda venida, que viene con los ángeles, que viene para su pueblo, le habla solamente a los judíos de que estén preparados porque Él aparecerá en las nubes, ¿ok? Pero aquí, a partir del versículo 32, hay una referencia a la venida de Jesús para venir a arrebatar a su iglesia. No está tan claro para decirlo, bueno, Él lo está diciendo, pero está implícito, ¿se da cuenta? Y vamos a leerlo, ve a ver lo que pasa, porque esto no puede pasar durante la tribulación. Lo que Jesús va a decir ahorita no puede pasar con los judíos en la tribulación, porque ese tiempo será un tiempo, hermano, de guerra, de persecución, de alboroto. No hay nada de que un judío se esté casando, no hay nada de que estén haciendo fiesta, todos andan huyendo. Ahí todos están siendo perseguidos, especialmente en los últimos 3 años y medio. Pero le dice a los judíos, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Los mismos judíos se están preparando hoy en día para restaurar el templo. Ya el mobiliario ya lo tienen preparado. Ya se han identificado algunos levitas. Ya los están preparando para ser sacerdotes en el nuevo templo que Dios va a edificar. Ellos nunca se imaginan quién va a construir este templo. Ellos piensan que va a ser el Mesías que va a venir y les va a construir el templo. Es ahí donde van a ser engañados por la bestia. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Número 1. ¿Qué representa la higuera para los judíos? La religión, el templo, el sacerdocio. Todo lo que es la higuera representa lo religioso. La vid representa lo nacional que hay en el pueblo, lo político. Y el olivo
representa la vida espiritual. De la vid, la higuera y el olivo, nosotros los gentiles no hemos sido injertados en la higuera, no hemos sido injertados en la vid, sino que hemos sido injertados ¿en dónde? En el olivo. ¿Se da cuenta? Así que hay tres árboles que representan las tres funciones de Israel como nación. La vid, dice el Salmo 89, hiciste venir una vid de Egipto, la nación, la hiciste venir. Y luego la higuera. Dijo Jesús a Natanael, es un verdadero israelita. ¿Desde dónde me conoces? Te vi, antes de que Felipe te llamara, te vi que estabas sentado bajo la higuera. ¿Se da cuenta? Verdadero israelita, sentado bajo la higuera. Dando a entender que era un gran religioso. Cuando él maldijo el templo, lo hizo refiriéndose a la higuera. La maldijo y dijo, nadie más coma fruto de ti. ¿Se da cuenta? La higuera se secó. El templo está seco. No hay nada ahí. Pero cuando él dice, cuando veáis que la higuera, que los religiosos, que el templo, que ya se vengan a hacer preparativos, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiere decir que el día de ustedes se va llegando ya. ¿Se da cuenta? No está diciendo la vid, no está diciendo el olivo, está hablando de la higuera que él secó. Él dice, cuando veáis sus ramas tiernas, sus hojas que están brotando, Israel se está preparando para reconstruir su templo y ya tiene todo el mobiliario. Nosotros estuvimos presentes ahí, nos mostraron todo lo que tenían ya preparado para el nuevo templo que ellos están esperando. Dice el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, oiga bien, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto, hermano, es algo que tiene que ver en doble referencia. Pasó en el año 70, pero lo que viene no ha pasado todavía. Mire lo que dice el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, aunque para nosotros sea muy difícil entender esto, no nos queda otra cosa más que creer, porque Jesucristo lo dijo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora viene el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oiga bien, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Note bien, esto es muy esencial, porque aquí hay casamiento, aquí hay fiesta, aquí hay festividades, aquí no hay persecución, aquí no hay nada. Pero Jesús está diciendo que estando el mundo en esta condición, Él va a venir. Pero ¿para quién va a venir acá? Va a venir para la iglesia. 7 años antes de la tribulación. Por eso la venida de Cristo tiene dos fases. Tiene el rapto y luego tiene su segunda venida en forma visible cuando venga a pelear contra la bestia en la gran tribulación. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga bien lo que sigue. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado.
De repente va a estar ahí. ¿Y mi hijo dónde está? Usted sabe a Marino cómo canta la tribulación, ¿verdad? La madre buscando al hijo, en las iglesias vacías. Si todos fueron buenos cristianos, todos se van. Si hubieron mediocres, pues se van a seguir haciendo los cultos. Pero la iglesia se va. El punto es, hermano, de que se va a despertar el esposo y va a ver a su lado y la esposa no va a estar, porque la esposa venía a la iglesia y él no. La esposa oraba y él no. Él se tomaba las cervecitas y la esposa pues siempre andaba peleando y él quizá. Lo mismo puede pasar, que el esposo ya no esté y la esposa se queda. Los hijos, va a ver al cuarto, a ver dónde están sus hijos. Los que todavía están en su inocencia van a entrar al cuarto y van a ver que sus hijos no están. No están. Enciende las noticias y se va a dar cuenta que se está anunciando que son millones de desaparecidos en todo el mundo. Y luego se está diciendo que hay sepulcros abiertos. Luego se está diciendo que los recién nacidos en los hospitales han desaparecido. Que muchos enfermos han desaparecido. Que el freeway es una tragedia. Accidentes, aviones caídos. Todo es, hermano, es un desastre mundialmente. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó su iglesia. Uno es tomado y el otro es dejado. Qué tremendo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La venida de Cristo es una garantía, mi hermano. Luego dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y esa tiene que ser la condición nuestra. Estar velando, mi hermano. ¿Sabes por qué el diablo te ataca demasiado en estos últimos días? Porque él sabe que Cristo viene por su iglesia. Que de un momento a otro va a desaparecer la iglesia. Y él quiere que nosotros nos quedemos. Tengamos cuidado en estos últimos días. Muchos están enfriando de su fe. Dice Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Ya no hay tiempo. Ya sabe una cosa, en los últimos días el Espíritu Santo ya no está trayendo almas a los pies de Cristo. Se está ocupando en preparar su iglesia, en encender los motores, porque de un momento a otro, mi hermano, la iglesia va a desaparecer de esta tierra. No se alarme usted si ya nadie quiere aceptar a Cristo. No se alarme usted si el que está débil allá, el que está todo frío, ya no se quiere consagrar. El Espíritu Santo hoy en día está trabajando con los consagrados, con aquellos que sí se van a ir al cielo. Seamos nosotros parte de esos consagrados, que no nos quedemos aquí en la tierra, mi hermano. Ahora, dice acá, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Qué quiere decir este castigo? Al infierno, al lago de fuego. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ay, Señor, ojalá que ninguno aquí sea hipócrita, hermano. O sea, usted sabe, ser hipócrita es lo más cruel en el comportamiento de un ser humano, porque viene, lo abraza a usted, se ríe, es su amigo, pero realmente no lo quiere. Mas sin embargo, nosotros no seamos así, ¿verdad que sí? Ahí será que el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermano, que quede claro que la venida de Cristo es real. Es una profecía que Él mismo lo dijo. Él mismo. Y en este estudio vamos a ver cómo el Antiguo Testamento y cómo los evangelios y todo eso
hablan sobre esto para que nosotros entendamos muy bien. Y es aquí donde usted va a encontrar las 10 vírgenes y va a encontrar también otros eventos que tienen que ver con la venida de Cristo. Yo les recomiendo que lean los capítulos 24 y 25 para que se familiaricen con estos dos pasajes que son muy importantes. ¿Cuántos decimos en aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.